Está con nosotros el diputado provincial Oscar Martínez. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por venir. Estar con ¿Qué usted. tal? Bueno, tiene media sanción finalmente tu proyecto, la ley que protege los derechos de las víctimas de delitos. Sí, la verdad que, bueno, un trabajo intenso desde el observatorio. Bueno, en primer lugar agradecerle a víctimas, familiares de víctimas y asociaciones que estuvieron activamente colaborando con nosotros. Inés Massino, Graciela Brondino, la doctora Susana Espizamiglio, bueno, a mis pares también. Y bueno, en una provincia atravesada por la inseguridad, ¿no? Cada vez más santafesinos se ven atravesados por la tragedia de convertirse en víctimas de delitos. Y más allá de que tenemos que trabajar en medidas para prevenir o sancionar el delito, es muy importante curar las heridas y construir un marco institucional que respete a este sector postergado, ¿no? Este enorme colectivo que son las víctimas de delitos y sus familiares. Y la verdad que después de escuchar el aporte de todo el sector, de los distintos poderes del Estado y de las víctimas, que son las que más saben, hemos logrado la aprobación por consenso de esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa que aborda de manera integral la situación de la víctima, una norma de orden público que obliga a todos los poderes y a todos los funcionarios de los distintos poderes a garantizar los derechos que la misma ley establece, que van, bueno, desde el derecho a la información, ¿no? que la víctima debe tener acceso a partir de su denuncia o de la intervención en un proceso. Nadie está preparado para ser víctima del homicidio de un familiar o de un delito contra su vida, y necesita tener acceso al conocimiento de esos derechos. Algo que parece básico y obvio, pero que sin embargo no está hoy asegurado. No está asegurado. Nos decía, por ejemplo, Donata Chesi, una vicepresidenta de Usina de Justicia, dice: a mí me mataron mi papá y en el mismo momento que yo llegué, veía como al imputado le brindaban asistencia técnica y yo no sabía qué hacer, ¿no? Claro. Y abordar un proceso penal, una investigación judicial, una actuación policial. Que tampoco se trata de negarle la asistencia al imputado, sino emparejar. Incluso las mismas víctimas dicen: nosotros no estamos planteando negarle los derechos constitucionales que tienen, pero que se equipare la balanza, ¿no? Claro. Hasta, bueno, la asistencia técnica, ¿no? La asistencia jurídica en el proceso penal, consolidando este nuevo paradigma de la justicia, ¿no? Donde la víctima tiene un rol importante, y también protegerla desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, garantizando que se evite la revictimización, ¿no? Justamente la ley plantea claramente que los funcionarios tienen que evitar el contacto de la víctima con el imputado, reservar en la medida de lo posible la identidad de la víctima, y a la vez estableciendo nuevas formas de protegerla de esa revictimización, ¿no? La posibilidad de que declare en su hogar, o que declare a través de medios electrónicos, o que pueda contar con una asistencia técnica, hasta que en las propias audiencias, bueno, pueda hacerlo sin la presencia del imputado, sin público, y también estableciendo obligaciones que en caso de peligro, como en algunos delitos especiales, delitos contra la vida, delitos contra la integridad física, o delitos emergentes de la violencia de género, o los cometidos por el crimen organizado, bueno, que se pueda tomar las medidas desde el ámbito gubernamental y desde el ámbito judicial para sustraerlo de esos peligros, ¿no? Por ejemplo, en Rosario hay un tema que está avanzando, que es la ocupación de viviendas por parte de bandas narcos. Y entonces la posibilidad de tu casa, básicamente. Claro, y donde, si no están garantizadas las condiciones, no es una solución restituirlos en el lugar. Bueno, y la verdad que ha sido un proyecto que
que creo que es una forma muy importante de abordaje, que es a partir de escuchar a todos los poderes públicos. Han participado, yo tengo que reconocer y agradecer, el Poder Judicial, estuvieron los jueces federales, estuvieron los fiscales federales, los jueces provinciales, el procurador de la Corte. Yo se lo quiero agradecer porque estuvo participando en todas las audiencias, el fiscal general, el defensor del pueblo, el defensor adjunto, el secretario de Justicia de la provincia, el ministro de Seguridad, todos reconociendo, ¿no?, que estábamos en deuda en la provincia de Santa Fe con ese enorme colectivo y aportando lo suyo, y sobre todo las víctimas, ¿no?, que como decía uno de los especialistas que estuvo en las audiencias, hubo más de 81 expositores, decía el doctor Rollero, dice, el que más sabe es el que sufre el delito, ¿no?, la víctima. Y realmente creo que es un texto muy cuidado, muy trabajado, y tenemos una enorme esperanza. Bueno, la semana que viene el gobernador nos convocó a todos los bloques de que el gobernador lo envíe extraordinaria, ¿no?, para que pueda tratarse y pueda convertirse en ley. Porque evidentemente hay una situación... ¿Senadores estuvieron escuchando estas exposiciones? Estuvieron participando en las audiencias y ayer hubo una asamblea, yo estuve dialogando con alguno de ellos. Porque el próximo paso es de ellos. Claro, efectivamente. Que no va a poder ser tratado si no se manda extraordinaria en este tiempo, claro, ¿no? Y si no será el año que viene en las sesiones ordinarias. E incluso estuve charlando con la vicegobernadora, ¿no?, que bueno, ella ha tenido una larga y reconocida trayectoria en el ámbito del Poder Judicial, y creo que este es el camino, ¿no?, el camino de reconstruir el diálogo. La verdad que a mí me parece un buen gesto del gobernador haber convocado a los distintos bloques, y ojalá digamos, pueda mandar extraordinaria no solamente estos proyectos. Nosotros también tenemos, y es un tema que se está discutiendo, el proyecto para que la aportación de armas de fuego en la ejecución de un delito sea causal de prisión preventiva, porque afecta a la peligrosidad procesal. Y bueno, el Ejecutivo, nosotros planteamos hace 14 meses este tema, ahora el Ejecutivo ha mandado uno en ese mismo sentido, el tema de la emergencia en materia de seguridad, de emergencia en materia penitenciaria, también habíamos planteado un proyecto hace un año y medio. Me parece que la situación amerita, la sociedad nos está demandando con legítimo derecho, y ya el diálogo ni siquiera es un camino posible, es una necesidad, es una responsabilidad de los poderes del Estado en la provincia de Santa Fe, para abordar una problemática que también es justo decirlo, no es nueva en Santa Fe, pero que para justamente fijar políticas públicas que trasciendan en el tiempo hay que convocar a todos los sectores, incluso aquellos que han fracasado en otro momento, ¿no?, porque también del fracaso se aprende, ¿no?, y tal vez para no recorrer esos mismos caminos que llevaron a una situación tan difícil como la que tenemos en la actualidad. El gobernador hace una convocatoria a algunos referentes de la oposición, al intendente Jatón, Hapkin, para la semana que viene, tema seguridad como una agenda abierta, pero aparentemente con alguna idea de trazar un norte de gestión en seguridad. ¿Cómo ves esta convocatoria? ¿Qué grado de participación crees que tiene que tener la legislatura en todo esto? Bueno, claro que tiene que tenerla, porque tampoco es una responsabilidad de un solo nivel de gobierno. Yo creo que tienen que participar todos los poderes y también todos los niveles de gobierno. Yo tengo presentado una iniciativa para que haya una policía municipal. En ciudades mayores a 30.000. Mayores a 30.000. Hay una experiencia, yo la tengo hasta por mi pertenencia política, que fue en la provincia de Buenos Aires, en su momento. Sí, la provincia de Buenos Aires, los intendentes que, bueno, como Sergio Massa, que abordó el tema de la seguridad porque era una situación inabordable y realmente que ayudó, ¿no?, a través de la... Bueno, ellos como no tenían una ley, los intendentes tomaron la decisión de contratar adicionales y poner personal municipal especializado
y le daban las herramientas, y llegó en un momento a haber más procedimientos del accionar municipal que del gobierno provincial, ¿no? Y el espacio público, que es el que hoy está en juego, porque hoy pareciera ser que los ciudadanos honestos tienen que vivir enrejados y los delincuentes están sueltos, bueno, empezó a recuperar el control de la ciudadanía, ¿no? A través, obviamente, de una inversión muy fuerte en cámaras de seguridad y del Centro de Operaciones Tigre. Pero digo, para tomar ejemplos que hicieron en aquel momento, ¿no? Bajar el delito a niveles ínfimos, ¿no? Hasta el 90% de la criminalidad en algunos delitos se disminuyó. Creo que sí, creo que es el camino, ¿no? El camino, incluso yo en alguna nota he dicho, a mí me parece que después también del episodio electoral y haciendo un balance en una elección intermedia, creo que bueno, hay que asumir determinados errores, corregirlos, no es de cobardes, es de inteligentes poder... y creo que ese es el mensaje de la sociedad, ¿no? Es decir, recuperar la iniciativa política, la esperanza y recuperar la agenda de la ciudadanía, que tiene que ver principalmente con el tema de la seguridad, pero hay otros temas por abordar, como el tema de la educación, como el tema de la salud, la generación de empleo genuino. Creo que es bueno hacerlo, y yo celebro que el gobierno tome ese camino, ¿no? Tal vez ha sido la pata más débil, digamos, la construcción del diálogo. Y bueno, uno siempre sueña con tener la solución a todos los problemas y las mejores soluciones, ¿no? Pero la experiencia demuestra que siempre el aporte del otro puede mejorar. Y lo hemos visto en esta ley, ¿no? Y sobre todo tener un oído muy abierto a quienes son los que padecen la situación, ¿no? Creo que el aporte, vuelvo a insistir, ¿no?, de las víctimas de delitos fue fundamental, ¿no? Así que también agradecerle a la Cámara, ¿no?, a Pablo Faría, el presidente de la Cámara, que fue autor de otro proyecto, y al cuerpo entero, porque bueno, Pablo Oliver, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que dio tratamiento a la ley y dialogó con víctimas de delitos, a la Comisión de Asuntos Penales, a la Comisión de Derechos y Garantías. Bueno, fue producto del consenso, ¿no? Fue votado por unanimidad, y fue producto justamente de la construcción de ese diálogo necesario, ¿no? ¿Crees que puede aprobarse en extraordinarias, Cachi? Bueno, yo tengo sí esa esperanza, ¿no? Yo creo que sí. Creo que es una decisión del Ejecutivo establecer cuáles son las prioridades, ¿no?, de las extraordinarias. Pero si eso sucede, creo que están dadas las condiciones, ¿no? Y si no, será tratado el año que viene. La verdad que creo que hay necesidad de reconstruir este diálogo entre los distintos poderes, y si el gobernador escucha nuestra humilde sugerencia, vamos a plantear que así lo haga, y creo que las víctimas lo están pidiendo, lo están clamando por esta ley, ¿no? Es una provincia que viene retrasada, porque, bueno, para dar algunos ejemplos, ¿no?, Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires ya tienen esta ley. Recordemos que esta ley sensibilizó al cuerpo cuando nosotros planteamos las denuncias por la liberación de presos condenados por delitos graves que se había producido en juzgados del norte de la provincia, condenados por delitos graves como homicidio doblemente agravado, abuso sexual, promoción de la prostitución de menores en la época de la pandemia, con la excusa del COVID y sin haberle dado intervención a las víctimas. Allí se aprobaron proyectos de pedidos de informe, y allí se sensibilizó el cuerpo. Se crea el Observatorio de Víctimas. La verdad que también agradecerle al cuerpo por haberme puesto al frente de ese observatorio.
con el compromiso de trabajar propositivamente. Bueno, se hicieron una enorme cantidad de conversatorios con víctimas de delitos puntuales, ¿no? Contra la vida y la integridad física, contra el patrimonio, contra la violencia de género, delitos vinculados con los accidentes, delitos viales, digamos, después delitos de violencia institucional. Y allí surgió claramente el diagnóstico, ¿no? De la necesidad de construir una ley y que fuera por consenso. Y bueno, así se fue produciendo, podríamos decir, se fue macerando esta iniciativa que fue a partir de nuestra iniciativa inicial, pero con el aporte de todos. Te consulta Héctor Galeano. Sí, ¿cómo te va, Oscar? Te estás escuchando atentamente. Esta última parte me genera un poco de dudas respecto a los presos que mencionás. Algunos imputados por delitos gravísimos que fueron liberados en el marco de la pandemia. ¿Esto lo planteás que hubo una decisión discrecional del juez en la liberación? ¿Lo planteás así? No, esto sucedió sin notificar a las víctimas. Hay una ley nacional y existe justamente una ley de fondo en materia de víctimas, y esas liberaciones se produjeron sin notificar a la víctima. Y creo que hubo fallas tanto del Ministerio Público de la Acusación como del ámbito judicial por no haber notificado. Tiene que haber una notificación. Nosotros justamente estamos en este nuevo proyecto de ley planteando la participación de la víctima, que en muchas ocasiones en el proceso no está siendo parte, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el archivo judicial de las causas, la audiencia de sobreseimiento y los juicios por flagrancia, que son todas instancias donde el imputado se puede eximir de la responsabilidad penal, ¿no? Y donde la víctima no tiene participación. Y en la ley de ejecución penal también para el autor tiene que existir la participación de la víctima para poder justamente ejercer su derecho y poder oponerse a esas medidas, ¿no? Que, bueno, si eso no sucede, puede pasar lo que pasó en el norte. Incluso creo que hay un sumario iniciado por el procurador de la Corte, que bueno, todavía no hemos sido notificados, pero que bueno, plantea justamente estos defectos que sucedieron en los juzgados del norte. Pero lo que quiero comprender es esto: la víctima hoy, no, pues, a ver, en una de esas audiencias que mencionaste, cualquiera sea el caso, si se opone, ¿qué debería pasar? ¿O es solamente notificada, por ejemplo, en una salida laboral por parte de su victimario? ¿Cómo opera el sistema? ¿Cómo operaba el sistema y cómo debería operar a través de esta ley que tuvo vía sanción, en casos puntuales? Bueno, obviamente que la víctima es parte, y en el sistema acusatorio, al ser parte, tiene que ser convocada, y después la decisión está en el ámbito de la justicia, ¿no? El tema es que cuando no es convocada hay una parte que se le suprimen sus derechos, y esto es lo que no estaba sucediendo. Lo que nosotros, vuelvo a insistir, ¿no? Nosotros no estamos planteando que la víctima se convierta en juez, ni siquiera cercenar los derechos de aquellos que están imputados, sino que se los considere y se los reconozca en sus derechos humanos y en la participación del proceso penal. Hasta el sistema... Claro, eso está sanado cuando la víctima constituye una querella particular. En ese caso, claro, es que salvado. Bienvenido sea la observación que vos hacés. Nosotros justamente en la ley hemos consensuado que hay determinadas participaciones de la víctima que no tienen que estar condicionadas a su constitución como querellante. Para decirlo de otra manera, antes tenía que tomar la decisión la víctima de ser parte del juicio, incluso para aportar pruebas. Nosotros estamos planteando que eso ya no suceda, que la víctima pueda
efectivamente ser notificada, tener información más allá de si se constituye o no como querellante, y a la vez también que pueda incorporar pruebas. Es parte de la evolución, ¿no? Para volver sobre el tema histórico, ¿no? Antes la víctima era un convidado de piedra, pero bueno, la evolución ha hecho que con el sistema acusatorio tenga cada vez más roles. Sus primeros pasos fueron la Constitución del 94, cuando se incorpora el Pacto de San José de Costa Rica, y ahí, bueno, se establece que hay que reconocer los derechos humanos y en especial los de los sectores vulnerables. Y claramente el sector vulnerable en este caso es la víctima, ¿no? Porque, bueno, está ahí, atravesada por el delito sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Y incluso con responsabilidad cierta del Estado, porque está ahí por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad y de hacer que aquel que viola la ley penal cumpla con la sanción respectiva. Cachi, gracias por venir, gusto tenerte. Bueno, muchas gracias a vos, gracias Héctor, a vos también, y bueno, la verdad que gracias vuelvo a insistir, a víctimas familiares de víctimas e instituciones, y bueno, creo que hoy podemos decir que al menos la Cámara de Diputados le ha dado respuesta. Gracias, Cachi.